Buenas noches. Hoy lunes estamos en la previa del 1 de mayo. Mañana los trabajadores celebran o conmemoran su día. Para eso hemos invitado a la persona indicada del punto de vista o de la visión desde el gobierno que hace pocos meses está ejerciendo el poder desde la moneda, y acá en las regiones obviamente la intendencia y las seremías. Para eso hemos traído invitado y aceptó nuestra invitación don Juan Manuel Carrasco, seremi del Trabajo y Previsión Social, abogado y militante de Renovación Nacional. Bienvenido, Juan Manuel, a Morrovisión. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Bien, como estamos conociendo, ¿no? Me gustaría, y también los televidentes, me imagino que no todos todavía te ubican, hagamos un esfuerzo porque te conozcan. Dinos cuál es tu percepción de la región donde estás, qué es lo que vas a hacer en la seremía que encontraste, y a partir de lo que encontraste, qué tanto va a cambiar el ejercicio de tu cargo allí. Bueno, la seremía del trabajo, si bien obviamente soy nuevo en dicho cargo, el ámbito laboral no es ajeno a mí en realidad. Yo soy exfuncionario de la Inspección del Trabajo, me desempeñé ahí cerca de 8 años en la función de abogado, estuve también un tiempo oficiando de jefe de esa oficina. Así que en ese sentido el aterrizaje en la seremía del trabajo no me es tan ajena, no me es difícil en ese sentido poder aclimatarme. Hay una expertise. Sin perjuicio de que obviamente hay muchos y más temas, la responsabilidad que asumió obviamente es mayor, y los desafíos que nos ha impuesto el presidente Sebastián Piñera y el ministro Nicolás Monkever son ambiciosos, así que hay que tratar de estar a la altura también. Bien, una buena presentación formal. Juan Manuel, pero ahora dime, ¿qué encontraste en la seremía que no te parece adecuado dentro de la visión que tiene el gobierno actual, y qué enmendarías y qué novedades podrías contarnos sobre esa repartición pública? En este sentido, el gobierno tiene una visión del gobierno que pretendemos tener, y que pone un énfasis muy importante en lo que es el diálogo. Y en el diálogo tiene mucho que ver, en la materia mía, que es el trabajo, los empleadores, los trabajadores, los sindicatos, y también la misión que tenemos nosotros de articular, de ser un puente de acuerdo y de buen diálogo entre estas partes. Entonces, lo que me encuentro es que eventualmente eso se ha dejado un poco de lado, que ha pasado un tiempo donde quizás el diálogo se ha dejado un poco de lado, y hay que entender que esa es la fórmula con el cual finalmente los empleadores y trabajadores pueden llegar a acuerdos. Yo siempre digo, cuando oficiaba también en la Inspección del Trabajo, empleadores y trabajadores son igual que un matrimonio. Al final del día se van a tener que acostar en la misma cama. Claro. Entonces, tienen que convivir. Es bueno la convivencia y saber que al final del día y al final de los tiempos van a continuar viéndose, van a continuar relacionándose, y por lo mismo el diálogo es fundamental a la hora de generar buenos acuerdos, y sobre todo, y lo particular que tiene que ver con el trabajo, mejoras laborales efectivas a los trabajadores. ¿Qué opinión tienes tú de la relación laboral que hay en Arica entre empresarios y trabajadores? Bueno, hay zonas en Chile donde quizás los conflictos son un poquito más recurrentes, quizás las huelgas son más largas, o los procesos de negociación colectiva son un poquito más conflictivas. Como la TAM, ¿no? Por ejemplo, venimos todavía saliendo de un conflicto largo, y también que genera muchas consecuencias negativas en la relación. En el público, pero en las relaciones que después continúan entre empleadores y trabajadores y los sindicatos. Por eso nunca es bueno la huelga. Aquí en Arica eso no es tan común. No es tan común. En ese sentido, las negociaciones colectivas llegan a acuerdos. Y en ese sentido, las proyecciones que se deben tener siempre en las relaciones laborales es que los estándares de los acuerdos y las mejoras laborales sean mucho más allá de quizás que lo que se ha hecho hasta el momento. Mejorar las
condiciones laborales exige de quizás negociaciones colectivas que permitan que lleguen a acuerdos, pero que generen mejoras efectivas en los trabajadores. En ese sentido, quizás el desafío no viene tanto por el nivel de conflictividad que han existido entre las negociaciones colectivas o entre los trabajadores y empleadores, pero sí quizás en mejoras mucho más sustantivas en los derechos laborales de los trabajadores. ¿Y aquí en Arica tú dirías que los empresarios respetan los derechos laborales? Eso es una cuestión que siempre es mejorable, siempre hay que dar un pie adelante en ese sentido. Yo creo que tenemos buenos empleadores, pero obviamente pudiese ser mejor. En ese sentido, la misión que tiene el Ministerio del Trabajo, la Inspección del Trabajo y los servicios en general de la Seremía del Trabajo es propender a que los empleadores primero accedan a la información necesaria para conocer la legislación laboral, y luego, en una segunda fase, reconocer los derechos laborales de los dependientes y hacer un proceso que significa quizás no cumplir con los estándares que están en la legislación, que son los mínimos, sino que ir un poquito más adelante y tener estándares que son superiores. Ahora, ¿cuál es tu visión? Porque como tengo que tratar de entenderte y conocerte, hacer un perfil, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión de los gremios, de los trabajadores en Arica, ya que los conociste a través de la Dirección del Trabajo? Sí, los conozco bastante a los sindicatos. De hecho, y precisamente porque los conozco, hoy día, bueno, estuvimos ahí, después quizás podemos comentar un poquito de la actividad que tuvimos hoy día, pero por supuesto. Porque los conozco es que sé que el acercamiento de parte de la autoridad hacia sus necesidades es fundamental. En ese sentido, los gremios ven en la autoridad del trabajo un puente viable para llegar a mejores acuerdos con sus empleadores, como una fórmula idónea de poder acercarse de una buena forma a sus empleadores. Entonces, en ese sentido, la relación que existe y la que debe existir siempre entre los gremios, las asociaciones de funcionarios, incluyo a los dirigentes sindicales y sus organizaciones y sus bases, es siempre un diálogo constante. Y decías tú hace rato que Arica no es igual que el resto del país o de algunas ciudades importantes del país respecto al nivel de conflictividad. ¿Tú recuerdas algún paro, alguna huelga en Arica que te haya parecido como relevante porque fue notoria por la movilización, la capacidad de movilizarse, por los efectos que tuvo en la comunidad? Sí, a ver, me recuerdo el año 2012, si no mal no recuerdo, hubo una negociación colectiva que escaló bastante, que fue involucrar a los sindicatos de Pioneer. Me recuerdo, no sé si se recuerda, que fue de bastantes días, no me recuerdo exactamente, 11 días me parece que fue la huelga. Y también sé las consecuencias que generó eso. La huelga y el proceso de huelga es un proceso muy complicado para todos, empleadores, el sindicato, porque en la negociación propiamente tal y en la huelga se generan muchas expectativas en las bases respecto del poder que tiene esa huelga en los resultados finales del acuerdo. Entonces, lidiar con esas expectativas que en algunos casos no se cumple también es complicado. Existen instancias, y disculpe la majadería, de llevarlo a la materia donde nosotros tenemos injerencia como servicio, es generar a través de las mediaciones que hace la Dirección del Trabajo, eventualmente gestionar el posible encuentro entre los sindicatos y la empresa. En ese caso, me recuerdo que quizás quedó latente la posibilidad de que nuestra gestión como Dirección del Trabajo, yo en ese tiempo era funcionario, hubiese sido quizá un poquito mayor a la hora de generar acuerdos antes de que se generara todo lo que después vino con los días de huelga. ¿Y cómo ves tú a la CUT frente a su responsabilidad con respecto a sus asociados y la contraparte que serían los empleadores? La CUT, primero con la CUT tenemos una relación muy fluida. Cuando conocí que el presidente de la CUT
tenemos conversaciones constantes, nos hemos reunido ya. Hoy día estuvieron invitados también a una celebración que hicimos nosotros por la celebración del Día del Trabajador. Nosotros estamos invitados mañana a su celebración. En ese sentido, veo a la CUT como un ente positivo en el engranaje laboral regional particularmente. ¿Ya? Ellos son un puente súper positivo a la hora de poder conversar, de dialogar, de trabajar en conjunto. No tengo sino palabras positivas para referirme a la gente de la CUT. Súper bien. Lo que pasa es que hace 6 años a lo menos que no se desata un conflicto importante como el que tú recordaste en 2012. O sea, el día que la CUT o los trabajadores de algún sector laboral, por ejemplo la construcción, decidiesen reclamar derechos que ellos estiman que estén conculcados, la situación va a ser distinta, ya no va a ser tan amigable la relación y la conversación. Pero te digo esto, perdón, porque quiero llegar a la siguiente conclusión. Arica es, en mi opinión, una región, una ciudad, una sociedad como muy pacífica, para no decir pasiva, ¿no? Aquí los conflictos grupales o de gremios, de sindicatos, no son muy frecuentes. De hecho, aquí más bien se protesta por otros temas que afectan a la sociedad ariqueña y parinacotense. A eso quería apuntar. O sea, tú hiciste recuerdo, te llevé a ver dónde hubo un conflicto, tú remontaste en el pasado hasta el 2012, fíjate, ¿no? Entonces, en teoría, 6 años en que realmente no ha habido grandes conflictos. O sea, la Seremía no ha tenido que lidiar con situaciones que pudiesen haber costado resolver, ¿no? Que tuvieran algún conflicto. Yo más bien he visto a los camioneros, por ejemplo, con su presidente, la Asociación de Dueños de Camiones, que son como más agresivos en ese sentido y han peleado sus temas porque tienen que ver con relaciones interpaíses, que les ponen multa en Perú, en fin, con Bolivia, etc. Entonces, el asunto apunta a que, si bien es cierto, no voy a decir que es un trabajo fácil, es un trabajo, yo diría, manejable hasta ahora, porque no ha habido grandes conflictos, y la CUT, tú mismo acabas de mencionar, tienes una muy buena relación, solo que las relaciones, como tú decías, y tomo el mismo ejemplo, en los matrimonios se interrumpe la buena relación cuando hay algo que les afecta a uno o a ambos, ¿verdad? ¿Tú piensas que aquí, si hay un conflicto importante, gremial, lo vas a poder manejar satisfactoriamente? Yo creo que, a ver, primero, quizás que no haya habido conflictos a gran escala o en dimensiones como uno lo ve quizás en otros lugares, en la minería sobre todo. Claro. No quiere decir que no hayan habido conflictos. Aquí hay conflictos, se han manejado o se van a manejar atendida a la magnitud de él. En ese tiempo, cuando en el 2012 también era el gobierno de Sebastián Piñera, yo era más joven, bastante más joven, y estuve interfiriendo o estuve manejando bastante la situación de conflicto, sobre todo en la última etapa, y creo yo que estuvimos a la altura de las circunstancias. A la altura de las circunstancias. ¿Tienes una buena experiencia de eso? Sí, a mí me ha quedado una buena experiencia en ese sentido, y no cabe duda que la forma de trabajo que nos está señalando el presidente Piñera, nuestro ministro Nicolás Monkeberg, sin duda que va a generar y va a estar, nos va a permitir entregar soluciones efectivas ante una situación de conflicto, que ojalá obviamente no se presente, pero a la hora de presentarse, nosotros sí vamos a estar en condiciones de poder solucionarla. Y sobre todo, y básicamente, y se lo digo por la experiencia que tengo en materia laboral, es precisamente estar siempre y en constante contacto con las asociaciones de funcionarios, con las organizaciones sindicales, diálogo absolutamente abierto. Esa es la forma de, primero, avisorar los conflictos y enfrentarlos en su debido tiempo. Porque creo yo que el mayor problema que se genera en los conflictos es que precisamente no se abordan los temas en su debido momento.
No se anticipa no, uno. Claro. Entonces, porque estas cosas tienen sus gérmenes de... Hay una génesis, hay una génesis, claro. Eso, entonces, eso, en la medida que nosotros estemos al pie del cañón y en constante comunicación con los agentes laborales, derechamente van a poder dar solución efectiva a los conflictos. Lo que tú me dices me pone en sintonía con lo que decidieron hacer hoy ustedes, de una previa celebración del Día del Trabajador organizada por ustedes, por el gobierno. Ahí se condice y se relaciona con tu argumentación, ¿no? Sí, no, definitivamente. Esa es una muestra. Esa es la actitud. Esa es la actitud que vamos a tratar de mostrar. Hoy día la organización fue dirigida por la Seremía del Trabajo, pero en conjunto con los trabajadores de la empresa, en este caso Condensa, con las organizaciones sindicales, con la gente de la CUT. En ese sentido, ellos porque fueron invitados, claro. Pero finalmente lo que se generó hoy día fue muy bonito, primero por esto, porque y es la muestra de que el gobierno, los empleadores y los trabajadores deben de manera unada trabajar, pero además porque y también por mi formación en la inspección del trabajo, voy a ser majadero en esta parte, pero yo tenía una cuestión que encontraba que debía hacer en el Día del Trabajador, que era reconocer a los trabajadores en su día. Y por eso les pedimos a los sindicatos que nos hicieran llegar, hicimos una muestra de 70 sindicatos aproximadamente, a que nos hicieran llegar historias de trabajadores destacados de su organización. Y tuvimos muchas cartas que nos llegaron, tuvimos mucha empatía con lo que pretendíamos hacer, y se nos hizo llegar bastantes cartas, y reconocimos a 4 trabajadores a nivel regional que destacados por sus propios compañeros de trabajo. Entonces salió una muy bonita actividad además por eso. ¿Y la contraparte los invitó para mañana? Sí, nos invitó, claro. Y antes que nosotros lo invitáramos, nos invitó a su actividad, que es la emblemática actividad del 1 de mayo que organiza la Central Unitaria de Trabajadores. Y bueno, nosotros mañana vamos a estar junto a otras autoridades por lo demás del gobierno regional, así que ahí vamos a estar. Bien, hay una condición para el feriado de mañana que es irrenunciable. ¿Podrías tú aclarar ese punto? Es un feriado que es irrenunciable para los trabajadores del comercio, que hasta ahora ya se inició. Se inició a las 21 horas del día 30 y termina a las 6 horas del día 2 de mayo. Entonces, los trabajadores, hicimos también un barrido con los empleadores de difusión del inicio del descanso del día del descanso irrenunciable, y también vamos a estar dispuestos, o vamos a tener desplegados funcionarios que eventualmente van a fiscalizar el cumplimiento de la obligación del descanso por parte de los empleadores. Bueno, la Cámara de Comercio también hizo lo propio, entiendo, comentándole, avisándole a sus asociados que había que cumplir con esta norma. Sí, afortunadamente es una norma que tiene un cumplimiento bastante importante de parte de los empleadores. En los últimos tiempos ha habido en ese sentido un cambio en la lógica, y los empleadores en general, los del comercio, han cumplido satisfactoriamente con esa obligación, sin perjuicio que nosotros, igual como servicio a través de la Dirección del Trabajo, vamos a estar fiscalizando el cumplimiento de esa obligación. Bien, Juan Manuel, el tiempo televisivos, como lo definimos, ha llegado al punto en que tenemos que dar un cierre a esta conversación, pero déjame decirte que nos interesa permanecer en contacto. Siempre las puertas de Notivisión van a estar abiertas para todas las autoridades, como para la gente común y corriente de la región, para exponer y presentar sus ideas, sus planteamientos. Así que esta es la primera invitación de muchas que vendrán, ¿no? Sí, agradezco la invitación, y es bueno que también como servicio podamos hacer llegar a la gente la batería de mejoras que el gobierno de Sebastián Piñera pretende para Chile, y también y particularmente para la región de Arica y Parinacota. Bien. Bueno, entonces hasta una próxima oportunidad para seguir conversando estos temas, ¿no? Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.